Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Viernes todo el día, ¿no? Alguien me engañó desde que nací, hace un rato largo. ¿Cómo le va, Natalia? ¿Cómo le Yo va, lo estaba Embón? escuchando tranquilo cantando. Muy bien. A ver, colega cantando. Bueno, Claro. ¿cómo piensa? Oh, sol. No. ¿Qué haces, Gonzalo? ¿Cómo andas, Horacio? ¿Bien? Solaberrieta. Exactamente. ¿La mamá apellido? Gali, ¿Qué tal, doble señora L. Gali? ¿Cómo le va? Ujú. Había una tienda Gali, no sé si en Mar del Plata o aquí, unas grandes tiendas. Bueno, Ujú. españoles que vinieron a hacer, trabajaron mucho. ¿Por qué me engañaron? ¿Qué día es hoy? Hoy es 21 21 de de marzo. marzo. Hoy Termina el verano. se fue el verano. Hoy termina el verano. Se fue el verano. Por eso. Arrancó el otoño. ¿Se arrancó? Claro. Hace un calor. Un calor. Que parece... ¿Qué dijo? Claro, todo bien. Bueno, buen día. Hoy es viernes, el lunes... ¿Por qué me fui al lunes? Claro, el lunes es 24 de marzo. Recién me encontré con amigos que toda la vida estuvieron próximos a reivindicar los derechos humanos y el lunes, una vez más, la fecha de 1976 no es en vano y la palabra o la expresión nunca más tampoco. Todavía Ujú. tenemos que tener 49 años, ¿no? 19 años. El año que viene serán los 50 años Ese golpe. de ese golpe. Como decía Alfonsín, ¿no? Me parece que hay que valorar la democracia, por supuesto, totalmente. Pero seguimos con una democracia incompleta, como decía Alfonsín, ¿eh? Plenamente, Incompleta, plenamente. en términos de... Plenamente. Digo, de- tenemos una herencia de ese... ¿Por qué ese golpe? Y si hoy hablar de golpes de Estado, todo el mundo parafrasea, vos querés desestabilizarme. Esto, lo otro. Fue un golpe militar, cívico, eclesiástico. Igualmente hay que decirlo, ¿no? Me parece que está... em, me parece muy mal usado la idea de golpe, Sí, total, está muy mal usado la total, idea de nazismo también, total, ¿no? Cualquiera es total, nazi o cualquiera hace un total. golpe. Y la Coincido verdad es que no es plenamente así, contigo, porque plenamente contigo. todos sabemos, si uno estudia un poquitito de historia, lo que es o lo que fue el nazismo Claro. y lo que es un golpe de Estado, ¿no? Con lo cual, hacer comparaciones de esas características me parece que están totalmente fuera de lugar, Incluso ¿no? cuando En un momento donde en estos vivimos en días, democracia, la en verdad. estos días donde se habla de estabilizar, desestabilizar, ¿qué es más desestabilizante que una deuda externa? No personalices, olvídate de Milei y de Cristina. Algo más estabilizante. Algo y alguien, como el Fondo Monetario, que es un montón de países que te prestaron o prestaron en un excedente financiero que también, tampoco fue casualidad, un excedente financiero en la década del 70, consenso de Washington y qué sé yo, pero no viene al caso, eh, perder soberanía frente al usurero, frente al quien te prestó, que tiene derecho a cobrar y siempre hay quienes ceden sin concesiones lo que se conoce como patrimonio. Pero no solamente la nuestra, lo que te da soberanía. Hoy escuché a un periodista que le preguntaba a un diputado, ¿usted qué votó? No sé lo que voté. ¿Pero leyó el contenido? No, porque nosotros votamos el DNU. ¿Y usted sabe los plazos? ¿Sabe los montos? No, pero queremos esto, lo otro. ¿Y qué piensa usted, un diputado de Entre Ríos, si mañana a cambio de eso se quedan con el acuífero guaraní? Le digo para aquellos que no saben, Ujú. el acuífero guaraní, subterráneamente, piense en Brasil, piense en Uruguay, piense en Argentina, es la reserva de agua natural más grande de América. Cuando yo era chico no se vendía agua, se vendía soda, con globito. Mm. Hoy tenés que comprar el agua. Claro. En Bahía Blanca, después de toda esa tragedia, que parece que fue hace 1000 años, nadie habla de Bahía Blanca, Ujú. todas las aguas están
mezcladas. Sí o sí tenés que tomar, comillas, o hervirla a 30.000 horas. Más o menos. Bueno, muchachos, el día después del después. ¿Qué está pasando acá? El día después del después hay digamos, un clima, se podría clima decir, hay? de euforia en la Casa Rosada. Eso es Clima Rosada. donde vieron que se controló la calle, vieron que salió el decreto y que avanzan. Ayer el presidente Javier Milei dijo que en abril estaría cerrado el acuerdo. Sí. Algunos dudan por los tiempos del directorio del Fondo Monetario Internacional, las burocracias internas, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que el día después hay euforia por ambos temas. El control de la calle, por el lado de seguridad, y el decreto de avances con el Fondo Monetario. Y por otro lado, la oposición también hizo una lectura en parte favorable, que es que la marcha alrededor del Congreso unificó posiciones, ¿no? No fue una marcha violenta como la de la semana pasada, unificó posiciones, se los vio a referentes del peronismo, de la izquierda, del sindicalismo unificados, y eso tiende a pensar de que hay un escenario donde no está tan atomizada la oposición. Hablabas de agenda, hablabas de la calle y hablabas de la seguridad. Alguien dice que quien organizó o ordenó no fue la Bullrich, sino el señor Santiago Caputo. Es decir, replantearon qué hacer con la calle, más allá de ese cajón inmenso. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero, es difícil tener cautiva la palabra, la expresión. Yo la verdad que Horacio, ciudadano, necesito respirar hondo. Yo no estoy respirando hondo en la Argentina, no respiro hondo. Por mí y por aquellos que quiero, que no son solamente mis hijos, mis nietos, respirar hondo, sentirme libre. Un gobierno que habla de libertad. Primero estamos hasta acá de deuda. Hasta acá, no, porque fue yo ya lo sé todo eso. ¿Y? ¿Qué hubiera hecho Massa? ¿Qué hubiera hecho Cristina? Ya está. No da para más, muchachos. No da para más. Pero un país no se reactiva solamente pagando deuda. ¿Te parece? Digo, ¿qué es eso? Sí, y uno de los apoyos masivos tal vez que tuvo, vos que preguntabas, Horacio, ¿no? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo es el día después? Se apoya mucho en la palabra del acompañamiento, de dejar gobernar, de darle gobernabilidad al gobierno nacional, de darle por lo menos la posibilidad de seguir ejecutando el plan económico. Pero más allá de eso, obviamente, la duda que generaba este apoyo, o el no apoyo inclusive, porque era un gran fundamento por parte de la oposición que votó en contra, eran los detalles de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se prevé que puede ser de 20.000 millones, pero la realidad es que no hubo con exactitud tal vez detalles, o por lo menos eso lo aquejaban los propios diputados. Y ahí estaba la primera duda. Y la otra, de los fundamentos de aquellos diputados que votaron a favor, fue esto de sanear el Banco Central. Que el hecho de esta acción de sanear el Banco Central, de que no tenga deuda, bueno, podemos escuchar las voces de un lado y del otro como algo positivo. El tema es para qué se van a utilizar los recursos, qué va a hacer el Tesoro Nacional. Bueno, es un poco desasnar, Horacio, las diferentes posturas. Yo creo que para qué se van a usar los recursos, yo creo que eso está explicado. De hecho, lo dijo el propio Milei y Caputo, ¿no? El tema de para una parte para la deuda del Tesoro con el Banco Central y otra parte para la deuda externa. Me parece que el detalle no menor aquí, que no está explicado, lo dijeron algunos legisladores, es los condicionamientos que podría fijar el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que eso sí no lo dice el decreto. Es decir, si hay algún cumplimiento más allá del pago de intereses, obviamente, que va a tener que hacer la Argentina, o del esquema de facilidades que se aplica por 10 años, si a cambio de eso la Argentina no tiene que, bueno, hacer algún programa específico en términos de reformas,
que obviamente hasta ahora no lo sabemos. Eso es uno de los temas centrales que se puso en debate, ¿no? Bueno, arranquemos, avancemos. Presenta tu tape, o tu grabación, tu testimonio, y después te escuchamos. ¿A quién te le vas a presentar? Vamos a escuchar la palabra de Fernando Iglesias, el diputado que representa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es obviamente un diputado vinculado al bloque del PRO, que ayer estuvo hablando en referencia a un informe que se realizó respecto a todos aquellos delitos que se han cometido por parte del gobierno nacional, no el actual, sino el vinculante a la cuarentena, que fue el de Alberto Fernández. Vamos a escucharlo y después hablamos un poquito de qué se trató este evento. Todos juntos, pelear, luchar, trabajar para que se haga justicia con una situación que nos duele como seres humanos, como argentinos, y nos avergüenza. Porque no es solamente al dolor de la tragedia, de la pandemia, se suma la vergüenza por cómo fue manejada y por los delitos cometidos por el Estado durante la cuarentena. Lo primero es que este pequeño informe, muy provisorio, que espero que hoy veamos como un logro, porque costó mucho llegar hasta acá, pero también tengo la esperanza que dentro de poco tiempo lo veamos simplemente como una pequeña semilla de la que floreció un árbol mucho más consistente y que pueda ayudar a que en nuestro país se haga justicia. La propuesta que presentamos hoy es muy sencilla. Es la creación de una comisión investigadora. La estamos planteando como comisión bicameral. Después veremos. Lo importante es que esto se investigue, que esto se mueva, que no pierda estado público. A veces los argentinos tenemos una memoria de muy corto alcance y hechos aberrantes pasan al olvido, ¿no? Hoy escucho hablar de comisiones investigadoras por situaciones que por supuesto tiene que investigar la justicia, pero que son absolutamente nimias comparado a la tragedia de los 140.000 muertos y de las aberraciones, porque los llamamos delitos, porque es el encuadramiento que tiene que tener, pero son aberraciones cometidas por el Estado durante la cuarentena, en la que hemos visto todas. Esta vez vamos a incluir, hasta ahora hemos hecho una recopilación, y esto es el informe en su estado actual, sobre todo de las horrendas violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Fernando Iglesias, el diputado del PRO, que estuvo presentando este informe de CONADEC, que fue quien se encargó de hacer un poco la numerología, ¿no? Los datos estadísticos en referencia a los hechos sucedidos y vinculados a delitos cometidos por el Estado Nacional en la época de la pandemia. Vamos a repasar en placas algunas de las cuestiones principales de este informe, en donde lo veíamos en imagen al diputado del PRO, que estuvo acompañado por Sabrina Ahmechet, del PRO también, que recordemos, Sabrina Ahmechet es una de las personas que estuvo en la Cámara de Diputados a través de una comisión recibiendo a familiares de víctimas de diferentes situaciones que han vivido, ya sea pérdida de familiares o incidentes que han sufrido en la pandemia, tal vez de manera injusta, y que han recibido justamente aquí en el ámbito de la Cámara de Diputados la palabra de diferentes casos ocurridos en la cuarentena. También estuvo la diputada Lilia Lemoine, que ahora vamos a ver una declaración que tal vez fue un tanto llamativa, relevante respecto a la situación de este evento, de la cuarentena en sí y de su actualidad. Pero estas dos diputadas estuvieron presentes allí en la presentación de este informe que realizó el diputado Iglesias. Dentro del informe que se realizó, a quien agradeció inclusive la impresión de la imprenta de aquí de la Cámara de Diputados por el tiempo corto que tenían para realizar la impresión del mismo, donde tenía el prólogo, lógicamente, de Fernando Iglesias, y agradeció, lógicamente, a todas las personas que estuvieron vinculadas a este informe que se realizó en un tiempo prolongado. Bueno, fueron 160 casos documentados, por lo menos el informe que hizo justamente el CONADEC.
en referencia a los casos de delitos cometidos por el Estado Nacional de aquel entonces en la cuarentena, que recordemos tenía como presidente Alberto Fernández. Vos sabés que, Gonzalo, un dato color, ¿no? Sí, sí, claro. En Tierra del Fuego, en Río Grande precisamente, el intendente, se llama Martín Pérez, hombre de la Cámpora, sigue hasta hoy teniendo atribuciones que le dieron en el COVID y tomando resoluciones, atribuyéndose esas normativas del COVID, toma resoluciones sin pasar por el Consejo Deliberante. Cualquier tipo de resolución atribuyendo esto según la norma COVID de tal año. Claro. Una cosa increíble. Un recurso que aprovecha Un recurso en este anacrónico sentido, claro. y además... ¿Dónde está el tipo? Esto es Río Grande, provincia de ¿Y el Tierra tipo del que es Fuego. intendente? Martín Pérez. ¿Y el tipo hace eso? Hace eso. Y el pueblo no le dice nada. Y bueno, ahí estamos. Estamos llegando ahí. Habría que Hablando del sur, hago un paréntesis de un Sí, segundo, que no tiene nada que ver con nada. Detuvieron a Peter Lanzani en un edificio de Ushuaia, en Ushuaia. Estaba filmando, estaba vandalizando. Se fue a Ushuaia, estaba filmando y con un aerosol está detenido. Bueno, discúlpeme. No, por favor, Horacio. ¿Cómo se llama el señor entonces? Martín Pérez, Intendente. de Río Grande. Y se atribuye y no le da bola a la legislatura. Toma la Don Martín, ¿qué legislación, pasó? las normativas del COVID Hoy, 2021. a 5 años. Sí, Don y Martín, sí, digo, increíble. yo soy como seguramente usted fue elegido por la democracia. Digo, Realmente. me gustaría charlar con usted, don Martín. Mm. ¿No? Pero sigamos entonces. Bueno, Horacio, aquí vemos detallado, traje reflejado algunos de los detalles del informe, que tal vez son los más impactantes. A ver. 160 casos documentados en referencia a delitos cometidos por el gobierno nacional de aquel entonces en la cuarentena. El gobierno nacional. Claro, 38 casos de violencia institucional, ¿Por qué está caracterizado así? porque son de orden institucional justamente. 37 casos de fallecimientos, donde a través de lo que, familiares de víctimas detectaron o dieron a entender que era una cuestión que estaba violando los derechos humanos, terminaron en fallecimientos. Hubo algunos casos Por relevantes. ejemplo, el caso en Formosa fue esta chiquita Abigail, ¿era? Claro, recordemos que hubo casos Que no donde- podía llegar al hospital. Claro, que no podían llegar al hospital porque obviamente había, Horacio, y a esto que vos preguntabas también de carácter institucional, Sí, claro. una respuesta por parte de la policía, Claro, mira. del Estado. del Estado, que no permitía, obviamente, si no tenías el pase, no tenías la autorización para avanzar, para pasar a un hospital. Estamos hablando sobre todo de casos que sucedieron en épocas muy estrictas de la cuarentena, donde realmente pasar a algún lado en alguna ruta, en alguna autopista y demás, no era tan fácil, tan accesible, más allá de que sí se podía sacar permiso por muchas actividades que eran catalogadas como primordiales Claro. o esenciales para poder avanzar. Claro. Bueno, hubo casos donde inclusive familiares se han quedado sin poder ver a familiares, valga el juego de palabras, y que estaban internadas en un estado de gravedad. Bueno, aquí es donde empiezan las denuncias. 37 casos, en este caso se está denunciando por parte de CONADEC de fallecimientos y 85 casos de detenciones arbitrarias y abuso de poder. Y acá el primer caso que seguramente se nos viene a la cabeza El es el surfista. del surfista, claro, Ah, claro. exactamente, ¿no? Sí. Que fue como el... Te digo que es una buena nota hoy el surfista. ¿Eh? Sí, ¿Sabés quién es surfista? a 5 años. ¿Cuántos minutos me quedan, señor director? Le dieron 5 años. No, a 5 años ¿Cuánto? digo de Ah. lo sucedido. Está bien. Ah, no, bueno. ¿Usted alguna vez, como Guido Braslavsky, estuvo en la tabla, no? Tabla, Porque no. acá un día vino Guido Braslavsky, Ah, mira. vino con un enterito No lo hacía. de neopren. Apa. Sí, sí. Muy ¿Te bien. acordás? Claro. Claro, sorprendente. No, no. Enterito de neopren, vino con la tabla. Apa. Le dije, no era por acá. Bueno, se sacó la ropa por ahí y después nos mostró de qué manera hacía equilibrio. ¿Se acuerdan? Increíble. Increíble. No, con el body sí, Horacio, pero con la No, tabla no no. era un body. No, yo No. con el body
con la tabla. ¿Cómo Usted con me el preguntó, ¿hizo el Pero, ¿quién usa ¿estuvo un alguna vez ¿sabe lo que arriba es de la un tabla? body? No. No es un body. El body es otra cosa. No, está el body. Es otra Es una actividad. para El body es cosa. un elemento que es más corto que va, Claro. digamos, desde el Ah, no es pecho, para lo de la No, es una partusa. tablita más chica. claro, hasta Ah, ¿Qué me dice, aproximadamente director, este la primera hombre? parte de las gambas. ¿Qué? Perdón. No, En esto se desmadró mal. volviendo al tema del informe, desmadró no está mal. incluida la foto ¿De de Braslavsky? Fabiola y Albertito en Olivos, ¿no? Me imagino. ¿Esto, Oh, sí. o no? Y a ver, ¿O sí? en ¿Sí este o no? caso, si tenemos que hablar, no vi el informe completo, pero la Claro. realidad es que si Fabiola hablamos está en de... España. Está trabajando de periodista. Fabiola. Fabiola. Claramente se vinculan los hechos. Claro. ¿Con qué se vinculan? Bueno, el encierro por parte de una población y el abuso, en este caso, Claro. del Todo. poder Claro. institucional ¿Y quién para integra poder la realizar otras comisión, actividades. aparte de- No, en realidad, Horacio, te cuento, esto no es una comisión, sino que es la ¿Qué es? presentación del informe, y lo que propone en un momento de la conferencia Iglesias es crear bueno. una comisión, aparte Ah. de que ya se están recibiendo en alguna de las comisiones vinculantes con el tema, las comisiones permanentes de Sí, la Cámara, sí. se han recibido a familiares, crear una comisión Claro. aparte para darle amplitud a este informe. Ya entendí. ¿Cuántas comisiones? Demasiado. Bueno. Demasiadas comisiones para un hombre Vamos grande a ir como él. a algunos de los textuales para Por entender favor, dale, por que dónde quedan fueron un las minuto y medio. declaraciones de los diputados. Ahí lo vemos al diputado Fernando Iglesias, que dijo que esperemos que este informe sea apenas el punto de partida para un proceso más largo y que busque el fin de la impunidad. Esto lo dijo el diputado que presentó el informe. Bueno, También listo. tenemos la declaración de ¿Algo más? Lilia Lemoine. Sí, tenemos 2 Bueno. minutitos más hasta el corte, Horacio. No, pero tengo otra cosa. Ya me metí en política por lo que pasó en la cuarentena, Claro. dijo Lilia Lemoine. Claro. Una frase Sí, llamativa, sí, ¿eh? sí, claro. Se viendo metió, de se metió en la política por la eso. situación Sí, de la Yo cuarentena. entiendo, claro, Obviamente por no estar de acuerdo, ¿no? por supuesto. Cuando aquí Sabrina Gmechet dijo, cuando invité a familiares de víctimas, escuchá esto, Horacio, No, no. cuando invité a familiares de víctimas a la Comisión fuerte. de Derechos Humanos de la Cámara, Muy fuerte. hablé con periodistas y me decían que no podían hacer estas notas porque era un bajón, claro, porque era muy fuerte para los colegas ¿De qué me nuestros. está diciendo? Momento. No. Yo cualquier cosa. Está dice bien. ¿Qué dice? La Esto es un testimonio está de- bien, que la señora diga lo que quiera. Sí. Todos trabajamos en pandemia. No, acá Fuimos, hemos hecho... recibimos- No, Sí, está no. hablando, ¿De qué está hablando? Está hablando precisamente de Toma las el testimonio notas, de alguien. de las No. notas a los familiares de víctimas ¿Y a quién le de producía el un abuso de bajón? poder. No entendía a quién le producía un bajón. Que ella hizo un comentario que hablando con periodistas, los periodistas le decían no podemos hacer estas notas porque la verdad ¿Qué es periodista? una expresión. No, no es una No, expresión. nombró. Sí, No. y, Es pero- una actitud frente a la epidemia que hubo. Ujú. Ella generaliza. Puede que ser. Hoy, me das plano general, me sacás este triángulo. Ponete de pie. Feliz cumpleaños. Gracias, Horacio. cumpleaños, muy bien, Muy amable. Feliz cumpleaños. muy bien. Claro. Feliz cumpleaños. Muchas Feliz gracias. Muy bien. Arranca el otoño. Florece, nos cae. Flores. Mira ahí. Allá. Hablarle a tu mamá porque gracias a tu mamá estás. Exactamente. Decirle a la vieja. Hoy me mandó un mensaje tan lindo, Horacio. Hablale, Tan lindo. que ahí la tenés Gracias, ahí. mamá, gracias, papá, por haberme dado la vida en estos 31 años. Les digo que los amo y vamos a festejar juntos. Bien. Vamos y venimos. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa.
Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Muy bien, acá estamos en el reencuentro de Quórum. Está bueno cumplir vida. Todos los días cumplimos vida, pero los años, viste, estamos... Bueno, hoy, además de ser el cumpleaños del querido compañero, y otoño es el día contra el racismo. Contra el racismo. Ah, muy bien. Hoy es un día para visibilizar y poder integrar a aquellos y aquellas que padecen síndrome de Down. Bueno, vamos a lo nuestro. Te presento dos testimonios y con esos testimonios, querido Di Natale, ¿a quién tenés primero, compañerito? ¿A quién tenés primero? Don Ramiro Gutiérrez, ¿qué dice? Voy a adelantar la posición negativa de nuestro bloque. Estamos construyendo un edificio que tiene cimientos de barro. Estamos a punto de construir una simulación de acto jurídico. La simulación es algo que parece ser, pero en realidad no lo es. El camino para endeudar a la República Argentina, según la ley y la Constitución de nuestro país, es una ley del Congreso de los Argentinos. El artículo 2 de la ley 27.612 hace una referencia expresa a los empréstitos y a los programas de financiamiento contraídos con el Fondo Monetario Internacional. No quedan dudas, es ley del Congreso. Pero además de eso hay un valladar constitucional. La Constitución Nacional, en el artículo 99, establece un procedimiento de 3 pasos. El primero de esos 3 pasos, el primero y excluyente de los demás, es que este Congreso se encuentre en un estado de fuerza mayor para no poder deliberar. El decreto de necesidad y urgencia es una vía alterna y excepcional solo cuando el Congreso esté paralizado y este Congreso está funcionando. Nosotros existimos, estamos acá, nos convocan, venimos y trabajamos. La vía del decreto de necesidad y urgencia es un subterfugio, es una vía excedentaria, es hacer un bypass al Congreso de los argentinos y a la institucionalidad. Mire, señor presidente, lo que estamos a punto de realizar, o el gobierno está por realizar con el Fondo Monetario Internacional, es una obligación. Una obligación es una relación jurídica entre un deudor y un acreedor. El deudor son casi 45, 50 millones de argentinos y el deudor es el Fondo Monetario Internacional. Esas obligaciones requieren un objeto. La característica esencial e ineludible de un contrato es el objeto y dentro del objeto es el monto. ¿Cómo nos van a obligar a nosotros a firmar aquí un contrato o a validar un contrato que se firme en la Nación Argentina, un contrato en el cual no sabemos el monto, no sabemos su licitud, donde los pies son de barro y donde no sabemos cómo lo vamos a devolver? Nuestro voto es negativo, no podemos convalidar de ninguna manera. Sí, y por último quiero decir, señor presidente, estamos en defensa de la justicia y la justicia es una dama que lleva en sus manos una balanza, no es un comando con armadura que dispara gases lacrimógenos. Bueno, ahí está don Ramiro diciendo lo propio. ¿Y quién más tiene, estimado productor? El bloque de la coalición cívica lo va a ratificar. No estamos orgullosos de eso. Sabemos que no es la herramienta que tiene que... Sabemos que no es la herramienta. Por favor, diputados, silencio, por favor. Sabemos que no es la herramienta ideal. Por favor. Pero la verdad que frente al espanto de lo que vemos
vemos en estos días frente a los diputados que se presentan o los senadores que se presentan... Diputada Pocoy, la llamo al orden, por favor. Ante el Fondo Monetario Internacional para decir que este acuerdo no se firme. Carta, presidente, carta Cristalina Georgieva para boicotear el acuerdo. Me acuerdo cuando Massa denunciaba a los diputados de Juntos por el Cambio porque iban a hablar mal de la Argentina en el fondo. Y ustedes van a hablar mal a la Argentina en el fondo por escrito, como si acá sobrara todo, como si estuviera todo bárbaro, como si no fueran responsables de nada. ¿En serio, presidente? ¿En serio? No tienen cara, señores. Argentina es vulnerable, no solo porque no tiene reservas en el Banco Central. Es vulnerable porque hay una guerra comercial desatada por el aliado principal del presidente Milei, por el presidente Trump, que a países como el nuestro, vulnerables desde todo punto de vista, nos afectan más que al resto. Daza diría, la venimos peloteando bien, pero necesitamos acuerdo con el fondo. Bueno, la vienen piloteando bien, pero cuidado con ser el lazarillo de un presidente de la potencia más grande del mundo que nos puede traer problemas. Cuidado, sean prudentes por ese lado. Este hombre es Elisa Carrió. Es la voz de Elisa Carrió. Claro. Intelectualmente también la interpreta. Bueno, vamos para dar contexto a esto y más. A ver, hablando de temas de inteligencia artificial, de seguimiento a todo lo que tiene que ver con redes, a todo lo que tiene que ver con violencia que se ha visto también en los últimos días en la calle, aparece este proyecto interesante de la diputada Silvana Guinocchio, que es de Unión por la Patria, que lo que propone es la creación de un observatorio federal de violencia digital. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia digital? Bueno, hemos visto incitación a la violencia en los últimos tiempos, de un lado y del otro, ¿no? Instigando a la violencia y denuncias alrededor de este tema, razón por la cual en este caso la diputada Guinocchio está planteando esta creación de Observatorio Federal de Violencia Digital. El objetivos de este proyecto de ley, bueno, es el monitoreo y recolección de datos sobre violencia digital en las redes, para establecer una suerte de permanente monitoreo de lo que está pasando en redes sobre violencia digital. ¿Cuál es la misión que está planteada? Vamos a la próxima placa. Ahí está. La misión es básicamente para el diseño de políticas públicas orientadas a la sensibilidad social, sensibilización social. Es decir, a partir de la recolección de estos datos, lo que se busca es, bueno, sensibilizar un poco más a la sociedad para que este tipo de hechos de violencia digital no se reiteren. ¿Cuáles son las funciones que se plantearían en este proyecto de ley de este Observatorio Federal de Violencia? Bueno, entre las funciones que plantea la diputada Guinocchio es articular acciones para la prevención de violencia digital, brindar capacitación a aquellos actores que tienen responsabilidad en la toma de decisiones, justamente para evitar este tipo de cuestiones, celebrar convenios con universidades, justamente también para la capacitación, y elaborar un informe de análisis de lo que tiene que ver con este monitoreo que se plantea de este observatorio federal. Y el otro tema, ¿cuál sería la autoridad de aplicación? Ahí lo vemos, el Poder Ejecutivo Nacional sería quien lleve adelante este tema. Proyecto de ley de la diputada Guinocchio, como decíamos recién, de Unión por la Patria. Habrá que ver cuál es el debate. Bueno, este tema se dio también, el tema de violencia digital, a lo largo del debate que vimos en los últimos tiempos sobre lo que tiene que ver con normativas o reglas
que se quieren imponer para el tema de inteligencia artificial, a raíz de fake news, el tema de violencia digital, como decíamos recién, que se vio recientemente en las marchas en el Congreso. Bueno, ayer vimos cómo le hackearon al diputado Espert una cuenta de moneda virtual. Y trabajaron con eso y le limpiaron todos sus contactos en Twitter. Un desastre. Sí, más que nada, Horacio, hay algo muy importante que tiene que ver con que se aprovechó este hackeo, y era lo más peligroso, para hacer un intento de promoción de una criptomoneda. Mira vos. Claro, exactamente. Al haberle hackeado la cuenta al diputado Espert, intentaron hacer algo similar a lo que había ocurrido con Javier Milei en referencia a la promoción de una criptomoneda. Lógicamente que detrás de ese hackeo había un interés también de intentar que la gente ingrese a esos links. Obviamente... Digo, yo te digo una cosa, yo soy un analfabeto, además de ser un jovato analfabeto. Pero hay mucho de todo esto. ¿No sabéis? Bueno, el propio, toda esta polémica a propósito incluso del presidente de la Cámara, donde el presidente sostiene que es inteligencia artificial y sostiene que es inteligencia artificial, que él no es. Digo, llegamos a un momento y olvidémonos de este espacio del Parlamento. Entramos en un mundo virtual que no entendés nada. Es interesante esto que plantea la diputada, porque va para un lado y para el otro. Estamos hablando de oposición al oficialismo. Hemos visto en las marchas de los últimos días incitación a la violencia de un lado y del otro, ¿no? Muerte al presidente, esto, lo otro. Muy fuerte. Cosas muy fuertes que, bueno, que están en las redes y que a partir de ahí se incita a la violencia, pues esto se reproduce, ¿no? Sí, hay que separar los tantos de lo que significa. Pero ¿cómo desclasificás mentira y verdad? Sí, el problema es que acá son dos problemas. A ver. Uno, la libertad que hoy se está teniendo en los medios digitales, ¿no? En donde básicamente es mucho palabrerío. El Instagram, todas esas cosas. Claro. Si el Instagram, ¿cómo se llama? Las redes. No, YouTube, el stream en general. A ver, si nosotros aquí en la televisión tenemos que generar un contenido y hablar de ese contenido muchas horas. Además, este es un canal temático. Claro, exactamente. Es un canal institucional, es un canal temático, pero el stream lo que tiene básicamente es la espontaneidad. Una diferencia con lo que es la televisión tradicional, que se pueden decir cosas que en la tele no. ¿Quién lo dice eso? ¿Es un problema generacional? No. Y se dicen que... Y es generacional un poco también, si te pones a pensar, Horacio. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones nacen con esta cierta libertad de que se cree que se puede decir lo que quieren. Está Azaro, ahora se no está más, con el presidente Independiente, y no son precisamente adolescentes. O Fantino con toda su gente, o Blenny, qué sé yo. Bueno, a ellos se los llaman outsider. ¿Sí? Periodistas outsiders, que no están con el poder, que no están con los grandes medios. Pero digo, alguien los banca. Ese alto poder se lo ganaron. ¿Por qué? Por el hecho de decir las cosas que no se dicen generalmente en los canales tradicionales. Pero eso no quita de que tienen que atarse a cuestiones de ética, ¿no? A ver. No, totalmente. Porque tenga un streaming, tenga 1 millón de audiencia. No puedes decir cualquier cosa. No puedes decir cualquier cosa. No puedes decir cualquier cosa. Hace poco se habló, no solamente de sexo, no voy a poner moralista ni mucho menos, pero no todo vale. No todo vale. No. Me parece. No, está bien, Horacio. Y esos golpes de realidad para con el público y con lo que significa el hecho de la cancelación, como se utiliza ahora, tal vez son los momentos en donde... que yo te borre de mi agenda. Cancelaciones que vos digas una barbaridad total al aire, Horacio, fuera de lugar, y la gente socialmente te cancele como, claro, que no te ve. Te bloquea. Te bloquea. Eso es streaming, o qué sé yo, o el YouTube, qué sé yo. Todo eso se monetiza. Y hay grandes streams que sí. Claro. Se monetiza, es decir, por tanto, te depositan tanto. No es tan complicado en YouTube llegar a la monetización. ¿Por qué me miras? No es tan complicado. Yo no voy a hacerlo. Él quiere que yo haga algo parecido. Claro. Bueno,
Yo debieras. Es momento. Mi momento es quórum. Tengo ahora, por suerte, la oportunidad de trabajo también en otro espacio. Pero digo... Bueno, a lo que iba, para cerrar el concepto, son dos cosas diferentes. Hay que cerrarlo. No sé. Entonces. Pero no, quería cerrar mi idea a lo que decía Martín, porque empezó hablando, él empezó hablando de la violencia que se vivió dentro del recinto, que es muy preocupante por los términos que se utilizaron, en ambos casos, insultos directos. A ver, convengamos. No, acá, pero a ver, fue el no, caso. cuando Vamos yo a hablar digo, con un profesor cuando de vemos, historia. En este espacio, a ver, para cerrar. Acá hubo un asesinato en el Senado de la Nación. Cuando hablamos de violencia digital, y a lo que yo me refería es, en la marcha del otro día vimos, por un lado, en las redes, gente de la oposición que fomentaba incitar a la violencia, una marcha violenta, etcétera, etcétera. Incluso hablando, como decíamos recién, muerte al presidente, barbaridades de estas características. Y por el otro lado también, digamos, ¿no? Es decir, hay una sociedad muy fragmentada, con antinomias muy profundas, en lo cual todo vale, y esto genera también una situación de violencia que se vuelca en las redes. Ah, vos decís que los propios manifestantes lanzaron esa frase. Yo pensé que lo decías por la frase no, hemos visto que se vio en las stream. redes sociales, sí, claro. Está bien. Claro. Yo pensé que te referías al hecho del stream en donde se habló como si fuese un comentario más el hecho de matar al presidente, y la realidad es que eso tiene un hecho de... Es grave que se digan esas cosas, en la realidad. Es muy grave estando en democracia, muy grave. O sin estar en democracia. En esto de decir cualquier cosa y hacer cualquier otra. Recién después de 60 y pico de años, la muerte de Kennedy, recién ahora parece que fue la misma central de inteligencia que en el entramado genió el asesinato de ese presidente constitucional, que fue John Fitzgerald Kennedy. Yo a veces digo, no me pongo en protagonista, porque, bueno, qué sé yo, hicimos la televisión por cable, bla, bla, bla. Yo era un pibito. Y en tiempo real, no con esto, en tiempo real, ¿puedo contar eso? Un minuto. Sí, claro. Al hombre que detiene, todo pasó en Dallas, en Texas. John Fitzgerald Kennedy va con su mujer Jacqueline, un auto descapotado, custodia, no la custodia que tienen ahora el monstruo ese que, viste, esa camioneta, no. Pero nada, capotado, y desde una terraza... Esta es la imagen. Totalmente. ¿No? Se puede buscar. Sí, totalmente. Además tiene una película, GFK, y detienen a un hombre, de apellido Oswald. Y en tiempo real, el mundo, que había televisión, en mi casa había una televisión en blanco y negro. Ese hombre lo trae la policía, todo lleno de piña, porque lo detienen a las piñas, qué sé yo. Va recorriendo un pasillo hasta que hay unos reporteros, y entre la gente sale un tipo con un sombrero muy de la década del 60, traje negro, una pistola, y lo mata en vivo y en directo a Oswald. Esa fue la primera vez en mi vida que dije, me impactó. Tenía 10, 11, 12 años. Yo quiero contar esto. Tremendo. Pero no contaba solamente, porque uno veía series, las primeras series en blanco y negro, era la verdad. Y lo detienen a este tipo y el otro termina muriendo. Pero previo a ello está el asesinato a Kennedy en el auto, ¿no? Totalmente, pero eso vino después, porque eso estaba filmado. Esto en televisión fue en vivo y en directo. Claro, sí. Tremendo. También el hermano lo vimos en vivo y en directo, que era Robert, en una convención demócrata. Bueno, vamos con esto, discúlpeme. Bueno, no, cerramos con esto. Era una abstracción, discúlpeme. Pero... Está muy bien. Bueno, eso es todo lo que plantea este proyecto de ley. Como decíamos, de la diputada Guinocchio, y me parece que va a ser un debate interesante. Hablabas de violencia y yo te interrumpí para decir otra cosa. En el mundo parlamentario, y el profesor nos va a dar más detalles, Lisandro de la Torre fue un senador que denuncia un negociado entre los frigoríficos y el mundo británico. Lo denuncia. Los fulanos que están en el negocio deciden asesinarlo. Hombre de Santa Fe. Su compañero de bancada, Bordavere, se interpone.
se interpone y matan en el recinto, y lo matan a Bordaberry. Hay una película que se las recomiendo, protagonizada por Pepe Soriano, dirigida... Asesinato en el Senado de la Nación. Asesinato en el Senado de la Nación. Después hubo en teatro, lo escribió el querido y extrañado David Viñas. Digo la violencia, por negocios, porque era el negocio de la carne. Ahora cuando se habla de deuda externa, ¿cuándo fue el primer empréstito que terminamos de pagar? Que el de Rivadavia. Rivadavia con el Avarin, Londres, 1853. ¿Te das cuenta? Estamos en 2025, en esto de la colonia dependiente. Primer empréstito de la Argentina, ¿no? Con Rivadavia. ¿Era necesario? Tampoco. Bueno. La vaca va, la vaca viene. Rivadavia. Bueno, Horacio, la semana próxima se viene una... Tenemos 2 minutos. Sí, se viene una comisión el próximo martes 10 de la mañana respecto a obra pública. Comentábamos... El presidente dice que no quiere más obra pública. Bueno, esto es en el ámbito de la Cámara de Diputados, aclaramos, es simplemente una convocatoria que se le hace al secretario de Obras Públicas para que venga aquí a la Cámara y se dialogue para ver si hay algún avance, cuál es la mirada, si sigue siendo la misma. Eso, no dice, no hay plata. Bueno, interesante el último informe de Camarco, de la Cámara Argentina de la Construcción, habla de 150.000 empleos perdidos en los últimos tiempos, a raíz de la... Sí, señor, a raíz de directos, a partir de la parálisis en la obra pública. Hay provincias donde, dice Camarco en ese informe, donde empieza a reactivarse la obra pública por motus propio de los gobernadores, claro. Pero no obra pública nacional. Es un número. Bueno, muchachos... Perdón, será a las 14 horas el martes, Bien. La Comisión de Obras Públicas. Y el miércoles próximo, 9:30 de la mañana, Comisión de Minería. Todo un tema. Ahí estuvo dando vueltas. Informativa. Sí, informativa. En estas últimas horas el nombre de Tucumán y una mina en Tucumán. Hasta el miércoles te lo cuento. Bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Horacio. Muy amable. Que tengas un buen viaje, porque va a visitar a papá, mamá y es su mundo marplatense. Exactamente. Ya tal, buen fin de semana. Muy bien, feliz cumple también. Muchas gracias, Martín. Y no te vayas, estás en Diputado TV. Gracias.